Gloria a Dios. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Gloria a Dios. Me ayuda a identificar si de pronto al lado suyo hay alguien que esté por primera vez. Si hay alguien que está por primera vez, me ayuda a identificar. Bueno, la familia, ¿su nombre cuáles son? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Gracias por hacer de este lugar su casa de oración. El señor que está aquí también viene por primera vez, que está delante de Carlos, que está a su mano derecha, Carlos Javier. ¿Viene por primera vez? Sí, ¿su nombre cuál es? Bienvenido, bienvenido. Gracias por hacer de este lugar su casa de oración. Iglesia, démosle la bienvenida. Bienvenidos. Son muy bienvenidos las personas que están hoy con nosotros por primera vez. Al final de la reunión, las personas que están por primera vez en esta zona, John Jairo Sánchez, que hace parte del Ministerio de Consolidación, quiere compartir con ustedes una información de interés. Y por un momento, los que están de manera presencial, permítanme en un momento también saludo a las personas que por primera vez nos acompañan de manera virtual. Son bienvenidos también a Comunidad Cristiana FC de La Estrella. Si están con nosotros por primera vez de manera virtual, quiero invitarles a que nos escriban al WhatsApp 310-525-3257. 310-525-3257. Uber, sus invitados, ¿quiénes son? Vienen por primera vez. ¿Su nombre es? ¿Y la señora? Muy bien, bienvenidos. Gracias por hacer de este lugar su casa de oración. Démosle la bienvenida, iglesia. Démosle la bienvenida. Muy bien, ya saben, por favor, que al final de la reunión les esperamos en aquel lugar. Hoy tenemos el principio. ¿Hay alguien más? Oh, ¿quién es la iglesia? Falta otro aplauso. ¿Quién es la señora? Bueno, bienvenida. Gracias por hacer de este lugar su casa de oración. Bienvenida, muy bienvenida. Muy bienvenida. Muchas gracias por ayudarme a ubicar las personas. Somos una iglesia saludable. A una iglesia saludable siempre está llegando gente nueva. Somos, gloria a Dios, porque Él nos permite esta gracia como congregación. Hoy tenemos, como les dije, el sacramento de la cena del Señor, y cada vez que tenemos este principio de la cena, compartimos algo doctrinal. Y quiero invitarles a que entonces tengamos una buena actitud en la exposición de la palabra. No antes recordarles mi campaña, mi anuncio cada vez que predico: la importancia de tener su lapicero, su Biblia y su libreta de notas. Escribir la predicación, la importancia de escribir. Los que están de manera virtual, también decirles la importancia allí en el lugar donde usted está, con su Biblia, su libreta de notas, su lapicero. Escribe y recuerde hacer de la predicación en semana su devocional personal o su altar familiar. Y muy importante, tener la cultura que tenían los de Berea: comprobar si lo que dijeron está de acuerdo a la palabra, y lo que no está de acuerdo a la palabra se desecha. Por eso la importancia de ser una iglesia bíblica, y por eso en el ministerio pastoral tenemos ese propósito: ser una iglesia bíblica, que es muy importante. Acompáñenme entonces a la palabra. Hoy voy a dar la parte número 1. Hoy que está usted aquí de manera presencial, si mañana no puede estar de manera presencial en la reunión de las 8 o en la de las 10, conéctese virtualmente. Hoy voy a dar la parte número 1, mañana la parte número 2. Romanos capítulo 6. Entonces, usted que tiene la cultura de escribir, la predicación se titula Romanos capítulo 6, parte 1. Romanos capítulo 6, parte 1. Estaba pensando toda la semana en el título para ponerle a la palabra de esta noche: si ponerla santificación, si ponerla Dios quiere quitar de nosotros aquello que nos quita de Él, o Dios quiere separar de nosotros aquello que nos separa de Él. Hay muchas cosas que nos separan de Dios, ¿cuántos lo saben? Pero Dios quiere separar de nosotros todo aquello que nos separa de Él. Y cuando pensamos en santidad, lo vemos como algo muy allá, como que solamente seré santo cuando llego al cielo. Yo creo en esto,
que el día que acepté a Cristo he sido puesto en una posición de santidad para practicar santidad. Que el deseo del Espíritu, escúchelo muy bien, el deseo del Espíritu que a usted lo habita es que usted ponga en práctica aquella posición en la cual usted ha sido puesto, y usted ha sido puesto en una posición de santidad. Recuerden, la otra parte de mi campaña: cuando yo diga cuántos están en Cristo y usted contesta amén, es porque usted está poniendo atención a las Escrituras. A propósito, para el apóstol Pablo era uno de sus términos favoritos: en Cristo, con Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces usted es santo. Dígale que está enseguida: yo soy santo. De pronto no tiene ni cara ni tapabocas de santo, pero es santo. La Biblia dice que somos santos, y el Espíritu que nos habita nos dice que somos santos. Y el Espíritu que nos habita quiere que nosotros vivamos esa santidad a la cual hemos sido llamados. Por lo tanto, si usted es de los que está diciendo cuando llegue al cielo voy a ser verdaderamente santo, usted entonces no ha comprendido la posición en la cual usted ha sido puesto. Hoy somos santos en Él. Romanos capítulo 6, cuando leemos el capítulo 5, el 6 y el 7, hablamos de todo esto que se llama doctrinalmente justificación y santificación. Romanos capítulo 6, vamos a leer la palabra. En esta congregación tenemos la cultura de leer la palabra en el Espíritu. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces vamos a leer Romanos capítulo 6. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, que la sola lectura de la palabra ya seamos ministrados, seamos enseñados. Que con la sola lectura de la palabra nosotros permitamos al Espíritu convencernos, redarguirnos, alentarnos, motivarnos. Que al leer la palabra todo nuestro ser sea convencido, alertado. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en santidad. Por eso cada uno de los que estamos aquí, como los que están de manera virtual, oramos pidiendo que sea abierto nuestro entendimiento para oír la palabra, para practicar la palabra, para vivir la palabra. Creemos lo que está escrito. No somos competentes por nosotros mismos, pero nuestra competencia proviene de Dios, el cual a cada uno de nosotros nos ha hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Y así pues, tu palabra, que es la suma de la verdad, que hoy tu palabra sea para nosotros deleite. Que hoy al leer tu palabra, para nosotros tu palabra sea más dulce y más dulce que la miel. Que seamos amonestados, corregidos a través de tu palabra, y que cada uno de nosotros la recibamos. Que nuestro corazón sea esa buena tierra donde tu palabra es sembrada para dar fruto, y fruto en abundancia. En Cristo Jesús. Amén. Capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, creyente, sabiendo esto, hermano, hermana, sabiendo esto, hijo de Dios, hija de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, así también nosotros, consideraos. Estoy en el versículo 11. Así también nosotros, consideraos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, creyentes, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Amén. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? ¿Cuántos creen en esta verdad? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? ¿Cuántos dicen más? La dádiva de Dios para mí es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bien, Romanos capítulo 6. Si usted ha leído conmigo atentamente toda esta porción, me gusta mucho cómo los que diseñaron, editaron la Reina Valera 1960, me llama mucho la atención cómo hicieron la división de este capítulo. Vamos a hablar entonces de su primera división y mañana hablaremos de su segunda división. Oído, lea atentamente conmigo Romanos capítulo 5 versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí lo leyó conmigo? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tremenda situación estaba viendo Pablo en los creyentes de Roma. Se dieron cuenta que fueron salvos por gracia, pero entonces creyeron que habían recibido la gracia
para abundar en pecados. Y entonces Pablo en Romanos 6:1 dice: en ninguna manera. En ninguna manera. Es una expresión de indignación, es una expresión de repudio a quienes han hecho mal uso de la gracia. Lo que pasa con la gracia es lo mismo que está pasando con los dones del Espíritu Santo. En esta congregación creemos en los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos están en Cristo? Creemos en los dones del Espíritu Santo. Y el mal uso de los dones ha generado el no uso y por lo tanto ha reprimido el buen uso. ¿Sí me están escuchando? Pero en esta congregación creemos en la gracia, y el mal uso de la gracia en algunos creyentes ha llevado a reprimir el buen uso. Pero aquí en esta congregación hacemos buen uso de la gracia, porque sabemos que hemos recibido la gracia para vivir para Cristo, para nadie más. ¿Cuántos están en Cristo? Notemos los versículos 3 al 5 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo sé que existen diferentes escuelas teológicas, y lamentablemente las diferentes escuelas teológicas, cuando toman Romanos 6, se quieren enfrascar y hablar solamente de esta parte que he leído, y voy a dedicar solamente un minuto a esto. Yo creo en el bautismo en agua, soy bautizado en agua. ¿Cuántos de ustedes son bautizados en agua? Levanten su mano los que somos bautizados en agua. Yo creo en el bautismo en agua, como congregación lo practicamos. Sin embargo, lamentablemente se ha indicado de que si usted quiere realmente nacer de nuevo, usted debe de hacerse bautizar. No, si usted ha creído en Cristo, ya tiene un arrepentimiento verdadero, usted ha nacido de nuevo, y se nace de nuevo es en Cristo, no yendo a las aguas. ¿Cuántos están en Cristo? Si usted desea realmente vivir una vida nueva, debe hacerse bautizar. No, solo en Cristo, creyendo en Cristo, tenemos y podemos decir: soy nueva criatura. Y para poder tener el poder para vivir la nueva vida, necesito el Espíritu Santo, no necesito ir al bautismo. ¿Cuántos están en Cristo? Claro, vamos al bautismo, practicamos el bautismo, pero la Biblia nos enseña claramente que es gracias al poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús que nosotros podemos vivir una nueva vida. ¿Cuántos lo creen? Es muy interesante entonces cómo Pablo está utilizando este símbolo, esta metáfora llamada el bautismo, para dar a conocer esta verdad: no sirvamos más al pecado. Si usted leyó conmigo claramente Romanos, Pablo está diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo entonces está tomando el bautismo en agua, el estar sumergidos en Cristo, para decir esta gran verdad: no sirvamos más al pecado. ¿Cuántos están en Cristo? Ahora, yo sé a la luz de las Escrituras y por la historia de la iglesia que hay tres formas de bautismo: la infusión, a través de la aspersión y a través del ser sumergidos, y es válido. Pero aquí Pablo lo que está diciendo claramente es: creyentes, no sirvamos más al pecado. Tome nota, por favor, para los que están aquí y para los que están de manera virtual. Tome nota de esta verdad: me hago bautizar porque soy salvo, no para ser salvo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están comprendiendo la palabra? Cuando usted va al bautismo en agua, no es que yo quiero ser salvo, no, porque usted es salvo. Usted
cumple ese paso de obediencia, de dar un testimonio público de que usted en un momento de su vida confesó: Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entonces vamos a ocuparnos de la intención que tenía Pablo. Los que ven conmigo hermenéutica saben muy bien de que en hermenéutica hay que mirar la intención con C y la intención con S. ¿Quieren saber cuál es la intención con C? ¿Cuántos quieren saber cuál es la intención con C? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber cuál es la intención con S? Entonces asista a la escuela de formación bíblica y cuando llegue a hermenéutica vas a ver qué es la intención con C y la intención con S. Por ahora ocupémonos de esa intención con S, y es: creyente, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, el yo pecador, sea destruido, a fin de que no seamos influenciados más por el pecado. A fin de que no seamos influenciados más por el pecado. Mire lo interesante. Pablo está diciendo: todo creyente que ha creído que ha sido justificado, entonces es todo creyente que sabe esto, no sirve más al pecado. Y me llama mucho la atención cuando lo dice, porque él está diciendo: creyente, ha sido justificado. Entonces todo aquel que ha sido justificado no permita ser influenciado por el pecado. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante el pecado? Les voy a compartir cuál es mi experiencia cuando viene el pecado. No haga de mi experiencia una doctrina. Lamentablemente la iglesia de hoy, influenciada por el neopentecostalismo, ha hecho de las experiencias de los pastores una doctrina. No, la experiencia de los predicadores no es una doctrina. Pero les voy a compartir algo muy importante: ¿qué actitud debemos de tener frente al pecado? No hagamos caso a sus halagos. Estemos sordos a sus sugerencias. Mostrémonos insensibles a su influencia. Así de sencillo es. Si realmente usted dice: yo creo que he sido justificado en Cristo, no le ponga atención al pecado. Lo único que trae el pecado después es mucho dolor en el corazón. Mucho dolor en el corazón. Tengo la cultura como creyente que cuando a mí se me presenta el pecado pienso: qué dolor le voy a causar a mi esposa, qué dolor le voy a causar a mi hija, qué dolor le voy a causar a la iglesia. Yo quiero que usted tenga eso presente. Cuando usted se le tenga ahí el pecado, piense: bueno, ¿a quién le voy a causar dolor? ¿A quién voy a herir? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Pensemos en eso. Y entonces, de esa manera, podemos decir que nuestro viejo hombre fue, la Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, que el cuerpo del pecado, el yo, ese yo pecador fue crucificado. Es decir, nuestras inclinaciones y viejos apetitos y malos deseos han sido condenados a muerte. ¿Cuántos están en Cristo? El pecado ha sido condenado a muerte. Y la Biblia está diciendo entonces que usted y yo, sabiendo esto, debemos de comprender: soy alguien muerto a los pecados, pero soy alguien vivo para Cristo. Esto es cristianismo. Esto es vida cristiana. Por eso cuando usted lee Romanos, esto da una exposición sistemática de quién es Cristo. Hace poco el ministro Carlos Javier me lo confirma. Hace poco los jóvenes los viernes vieron Cristo en Romanos. ¿Sí fue así?
Cristo en Romanos. Qué interesante, porque el púlpito se hizo para hablar de Cristo, de nadie más. Y aquí está diciendo: creyente, cuando creíste que Cristo murió por ti en la cruz, fuiste ya condenado, ya el juicio de Dios vino sobre ti, y ahora vives para aquel que murió y resucitó, Cristo Jesús. Me llama la atención la manera como lo dice, versículos 7 en adelante: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto me llama la atención en lo que dice por allá Apocalipsis: el que murió, ¿sí lo ha leído alguna vez? Que murió, pero ahora está vivo. ¿Cuántos saben que Cristo está vivo? Recuérdelo muy bien. Usted tiene una fe viva porque Cristo vive, no porque usted tenga fe. Cristo vive. Y es muy interesante porque está diciendo que todo aquel que ha sido justificado ya no vive para sí, vive para Cristo. Traigamos a memoria ese versículo bíblico que tanto nos gusta y que ojalá lo vivamos. Segunda de Corintios 5:17: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí es ese? ¿No? Jesús lloró. ¿No? Soy yo el que lo tengo que saber de memoria. ¿Cómo dice segunda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, el pecado pasó. Ya no vive en el pecado. Efesios y Colosenses da una lista de que vivíamos en el pecado, pero ya las cosas viejas, que eran la práctica del pecado, ya no vive practicando el pecado. Lo que las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas como nuevas. Y todo lo nuevo que ha sido dado a nosotros es vivir en santidad en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice Gálatas 2:20. ¿Cómo es que dice Gálatas 2:20? Pero ahora lo que vivo en la carne lo vivo por la fe, ¿qué? Del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué? Vive en mí. ¿Quiere usted vivir? ¿Cuántos quieren vivir una vida cristiana victoriosa? Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos quieren vivir una? A ver, yo miro los de este lado. ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa en Cristo? Los de aquí, los de aquí. ¿Cuántos quieren? ¿Está seguro? Entonces esta es la invitación. Deje vivir el que está dentro de usted. Y a usted lo habita Cristo. ¿Quiere vivir una vida victoriosa? Deje vivir aquel que lo habita, y a usted lo habita Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces, si dejamos vivir a Cristo, viviremos vidas cristianas victoriosas. En cuanto al pecado, dicen las Escrituras que somos contados, ¿por qué? Por muertos, pero vivos para Cristo, para vivir para Él. Estoy trayendo a memoria ese relato bíblico. Espérenme, yo tomo agua para recordarlo mejor. Si recuerdan allí aquel pasaje, no lo lea aquí, me ayudan a recordar aquel pasaje de Juan 8, cuando a Jesús le dicen hijo de fornicación y él sale en defensa de la mamá. Si recuerdan cuando le dicen hijo de fornicación y él dice con mi mamá no se meta, ustedes son hijos del diablo, porque al tipo le tocaron a mamá. ¿Sí? ¿O a quienes de ustedes les gusta que le ofendan a la mamá? A ninguno, ¿cierto? Pero allí en ese pasaje Jesús está diciendo: si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Si el Hijo os libertare, ¿qué? ¿Seréis qué? Ahora pregúntese, ¿usted es libre para qué? Y dése su propia respuesta. Porque Jesús está diciendo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pregúntese, ¿soy libre para qué? Por un momento pregúntese,
Sí, soy libre, pero ¿soy libre para qué? Ahora que estoy libre, ¿y qué voy a hacer? Porque Romanos está diciendo que el cuerpo de pecado ha sido destruido y que ahora somos libres. ¿Y eres libre para qué? Mujer y hombre que estás aquí, los que están de manera virtual también, ¿libre para qué? Que en verdad nuestra conciencia esté dando testimonio. Soy libre, pero mi verdadera libertad es porque estoy dedicado a vivir para Cristo y nada más. ¿Cuántos están en Cristo? Si estamos diciendo soy libre, es porque vivo para aquel que me hizo libre, Cristo Jesús. Y es muy interesante como termina ese versículo 10. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Detengámonos en tres palabras importantes que hay en esta primera porción de Romanos 6, en esta parte número 1. Mañana tendremos la parte número 2. Consideremos y que el Espíritu hable a nuestro ser. Hay tres palabras allí importantes, tres palabras, y quiero que prestemos buena atención a ellas. La primera está en el versículo 9, sabiendo. En el 6 también dice sabiendo esto, sabiendo, es decir, creyente, habiendo entendido y comprendido, y entendido de que como usted creyó en Cristo Jesús, ahora su viejo hombre, el cuerpo del pecado, que es el yo pecador, ha sido crucificado con Cristo Jesús. Sabiendo esto, teniendo claro, todos mis pecados han muerto y están allá en la cruz. ¿Cuántos están en Cristo? Sabiendo esto, ¿saben algo? Pablo era un hombre, creo que eso yo lo dije, lo repito hoy, porque cada vez que leemos las epístolas me encuentro con esa verdad. Pablo era un creyente muy interesado en que los creyentes tuviesen claro en su mente quién es Cristo y lo que ese es en Cristo Jesús. Y aquí les está diciendo, y aquí la palabra nos está diciendo, sabiendo. ¿Qué sabiendo? Que el cuerpo de pecado ha sido crucificado. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Mire la otra palabra, versículo 11. Consideraos. Mire lo bella esa expresión, consideraos. Está diciendo, estando convencidos de esta verdad. Comprendo la verdad, pero ahora tengo claridad y acepto esa verdad. Consideraos, que cada uno de nosotros cada día nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que cada día usted y yo vivamos diciendo, estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Dígale que está enseguida, estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Vuélvaselo a decir. Dígale que está enseguida, estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Ahora dígale que tiene enseguida esta predicación. Ahora dígale que tiene enseguida esta predicación es para mí. Es para mí. Creyente, consideraos, que cada día usted en su mente sepa muy bien la verdad que ya está en su espíritu. Soy una persona muerta al pecado. Sí, la manera de vivir del viejo hombre era pecar, pecar y pecar. Pero la manera de vivir del nuevo hombre es
Cristo, solo Cristo y más de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? La otra palabra, me gusta la otra palabra. ¿Por qué debo de considerarme como muerto al pecado? Como dice el versículo 8, para que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero la otra palabra está allí en el versículo 13. Su atención, por favor. Mire lo que dice: ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino como presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si antes este cuerpo, los miembros de este cuerpo eran para pecar, ahora presento todo este cuerpo para Cristo Jesús. Si antes los miembros de este cuerpo eran utilizados para ir a pecar, ahora los miembros de este cuerpo son presentados vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Si usted antes tenía una vida donde toda su vida estaba dedicada, presentada a todo lo que el pecado quisiese hacer, ahora toda su vida es presentada a Dios para vivir, para agradar a Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Sí, es muy interesante. Por eso cuando habla de presentados, está hablando de una decisión voluntaria. Creyente, no presentamos nuestro cuerpo ni los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos para la iniquidad. Ahora los presentamos cada día como dedicados a Dios para practicar toda justicia. Y como termina esta primera parte: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuanto más vives para Cristo, menos vas a pecar. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Y miren lo interesante: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Atención, el vivir bajo la gracia en ningún momento caduca la ley. Que quede claro, en ningún momento. En ningún momento. Es que yo vivo bajo la gracia. Felicitaciones, yo también. Pero en ningún momento la ley ha caducado. Es que yo vivo bajo la gracia. Felicitaciones. Entonces, si vives en la gracia, vives para Cristo. Pero en ningún momento la ley ha sido quitada. En ninguna manera. Vives en la gracia. Muy bien, somos una iglesia que vive en la gracia. Pero en ningún momento hemos puesto la ley allá en el cuarto donde se ponen las cosas. ¿Cuántos están en Cristo? Vivir en la gracia en ningún momento le quita validez a la ley. En ninguna manera, en ninguna manera. De ahí como comienza el versículo 15. Y mañana hablaremos de eso, si así Dios lo permite. Que hablaremos de la segunda parte. Que hemos entonces traído a memoria hoy como justificados en Cristo. Que debemos de considerarnos muertos al pecado, pero presentarnos vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿De qué hemos recordado hoy como justificados? Que todo aquel que ha sido justificado es toda persona que ha valorado y vive correctamente en la gracia de Dios. ¿Qué hemos traído a memoria hoy? Porque hemos hablado de algo que usted conoce. Que todos aquellos que hemos sido justificados, hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Que todos aquellos que hemos aceptado, he sido justificado no por méritos, sino por los méritos de Cristo.
Ahora entonces mi vida es una vida en justicia, practicando toda santidad. Les invito a que esté sobre sus pies y que por un momento usted haga su oración personal diciendo: Señor, mi vida es solo para ti y para nadie más.